Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria en honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un mensaje contundente y que nos recuerda precisamente esta misma lectura que hemos visto la semana pasada. Si recuerdan, un día miércoles en la celebración de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, en donde se nos narra precisamente el mismo pasaje bíblico, la misma situación. Y para abundar más y sobre todo para encontrarle mucha más riqueza a esta lectura, no solo me quiero detener ahora en la falta de respeto que a veces se le tiene a nuestros templos, que es algo lastimosamente común en algunas parroquias, no en todas. A veces en las iglesias con gente mejor formada, con gente más madura cristianamente hablando, con una devoción sólida y no simplemente pues artificial, sino con una devoción verdadera, pues son lugares en donde el respeto a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a nuestra casa también como hijos de Dios, es grande, es un respeto admirable y hermoso. Pero hay también otros lugares en donde muchas veces no se encuentra la diferencia entre el mercado y la diferencia entre la parroquia, porque es el mismo desorden, es la misma problemática. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender a conocer. ¿Para qué es la casa de Dios? Y el Señor lo dice: mi casa es casa de oración, es decir, de encuentro con el Señor. Pero aquí viene el principal problema, y el que podríamos decir que es la seña de identidad de cuando una parroquia precisamente es lugar de respeto. Y es cuando los fieles mismos aprenden precisamente a ver en el templo, en la iglesia, en el oratorio, en la ermita, por muy chiquito que sea el templo, un lugar de encuentro con el Señor, sobre todo un sentido de lo sagrado y un compromiso férreo con el encuentro con el Señor. Y eso a mí me lleva a que cuando yo vengo a la casa de Dios, lo hago de la mejor manera, lo hago de una manera siempre de respeto, siempre sobrecogido por la presencia de Dios, y cuando vengo al templo lo trato de hacer de una manera pues digna. Pero pasa lo contrario. A veces venimos precisamente a nuestras celebraciones, venimos a la Santa Eucaristía, venimos a cualquier celebración o simplemente a orar a nuestros templos, ya sea en la Capilla del Santísimo, o si no hay Capilla del Santísimo, pues se abre el templo para que la gente pues esté en un momento de oración. Y muchas veces nosotros pues faltamos el respeto, nos sentamos en las bancas y empezamos a hablar y hablar y hablar, y se hace un barullo que a veces hay gente que está cerca intentando orar, encontrarse con el Señor, y que le cuesta porque escucha el barullo y escucha la murmuración y la platicadera de tanta gente que piensa que las bancas del templo son las bancas del parque, cuando no. Si se quiere hablar, pues que se vayan al parque, pero es otro tipo de plática el que tenemos que tener dentro del templo. Y eso nos habla también de una falta de fe verdadera, sobre todo de una inmadurez de nuestra fe. Porque a veces pasa que hay gente que se cree o piensa que son grandes cristianos, y que cuando vienen a hacer este tipo de cosas, de actitudes, de falta de respeto al templo del Señor, nos demuestran de que hay muchos cristianos que su fe es inmadura y solamente ficticia, artificial. No hay un verdadero compromiso de precisamente estar en la casa de Dios. Por eso, queridos hermanos, aprendamos ahora de la lección que nos hace precisamente nuestro Señor Jesucristo: guardar la casa del Señor, el respeto que nosotros podemos llegar a tener por ella, recordando que es la casa de Dios.